Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días una vez más a este programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Espero que sea de bendición para todos los que nos escuchan. Es un placer para mí estar de nuevo en este programa, edificando el cuerpo de Cristo. Quiero hablar de algo que a mí me parece muy interesante, que está en Juan 5:39. El Evangelio de Juan 5:39 en adelante. Vamos a leer algo que el Señor me puso en el corazón. Vamos a leer 5:39. Este es Jesús hablando. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús, porque estamos una vez más, Dios, en este instrumento que es este programa de radio para edificar tu cuerpo, el cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Dios, por tenernos por digno del ministerio, Dios, para edificar tu iglesia, para traer conocimiento, verdad a tu pueblo. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo nos acompañe hoy y que cuide, Dios, toda palabra dicha y que la plante en el corazón de todos aquellos que están escuchando. Abre los oídos, Dios, de los que están escuchando. Dales entendimiento, danos revelación para entender las Escrituras. Y sobre todo, Dios, te damos gloria a ti porque tú nos las has revelado a nosotros los niños, a los que no teníamos parte ni suerte. Tú nos hiciste parte, Dios, del cuerpo de Cristo, parte de tu pueblo. Y te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero hablar bajo el tema Moisés escribió de mí. Jesús le dice a los escribas, a los intérpretes, a los fariseos, ustedes escudriñan las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Ustedes piensan que en las Escrituras está la vida eterna, y por eso ustedes escudriñan las Escrituras. Porque ustedes creen que en las Escrituras está la vida eterna, pero las Escrituras hablan de mí. Ustedes quieren vida eterna, van a la Escritura, pero no quieren venir a mí, pero si las Escrituras hablan de mí.
Ustedes escudriñan. Recuerden que los escribas, los intérpretes, eran personas. Los escribas eran personas que escribían palabra por palabra. Bueno, es más, ellos escribían letra por letra para mantener la eficacia de lo que se dijo originalmente y no desviarse ni una letra. Ellos escudriñaban. Ellos sabían dónde estaba, cuántas palabras tenía toda la ley. Ellos sabían dónde estaba la mitad, qué palabra estaba a la mitad de la ley. Sabían qué palabra estaba a la mitad de la mitad. Ellos escudriñaban diligentemente las escrituras, y dice, porque ellos creían que en las escrituras estaba la vida eterna. Pero Jesús les dice, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ella está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. En otras palabras, ustedes quieren letra, van a la letra porque quieren vida, pero las letras los llevan a mí, pero no vienen a mí y no tienen la vida. Entonces, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice el 44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, de mí escribió Moisés. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Por eso este tema se llama Moisés escribió de mí. Y vamos a ver cómo en los escritos de Moisés, recuerda que Moisés escribió 5 libros, lo que se le conoce como la Torá, lo que se conoce en griego como el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esos 5 libros está lo suficiente acerca de Jesús para que el pueblo creyera que Jesús era el Cordero enviado por Dios, que Jesús era el Mesías. Pero ellos escudriñaban porque creían que ahí estaba la vida eterna, pero cuando la vida eterna se manifestó, no lo conocieron. Entonces dice, no creyeron a Moisés, porque si creyeran a Moisés, creerían en mí, porque de mí escribió Moisés. Entonces vamos a empezar a leer los escritos de Moisés y cómo en las escrituras de Moisés, en los 5 libros, en lo que se conoce como la Torá, el Pentateuco, Moisés escribió acerca de Jesús. Cómo Jesús está escondido en la ley, cómo Jesús está figurado, está en figura, en símbolos, cómo está escondido en la ley, en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer Génesis 22, capítulo 2. No sé si pueda terminarlo en un día, en un programa, pero me tomaré los necesarios. Dice Génesis 22:2. Vamos a ver cómo Moisés escribió de Jesús. Dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí empezamos el recorrido de cómo de encontrar a Jesús en la ley, de encontrar a Jesús en los escritos de Moisés, de encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Jesús no fue un plan B, Jesús siempre ha sido el plan A, el único plan. Aquí en la historia de Abraham, Dios le dice a Abraham, mira, sal de tu tierra, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham dice que se levanta muy de mañana y después de 3 días de caminar ve el lugar en donde ha de ofrecer el niño, su hijo, y Abraham agarra la leña y se la carga a su hijo y le da los cuchillos, y el hijo carga la leña, carga el cuchillo y carga el fuego. Y van caminando y a los 3 días de caminar, Abraham ve el lugar en donde lo va a sacrificar y le dice a los dos siervos que iban con él, dice, quédense aquí mientras nosotros iremos, adoraremos y regresaremos. Abraham tenía fe
de que Dios había proveer un cordero. Entonces el niño Isaac lleva la madera, el cuchillo y el fuego, y el niño le dice: papá, aquí está el fuego, aquí está la leña y aquí están los cuchillos, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham dice: Dios se proveerá de cordero. Pero esa pregunta quedó en el aire: ¿dónde está el cordero? Entonces Abraham llega al lugar, hace un altar, pone la leña, pone el niño, y cuando agarra el cuchillo para degollar al niño, porque iba a degollarlo, después vamos a ver cómo era necesario degollar al cordero. Agarra el cuchillo y extiende la mano para matar a su hijo. Escucha la voz del cielo que le dice: Abraham, Abraham, no le hagas daño al niño, ya sé que me temes. Y dice que Abraham alzó sus ojos y a sus espaldas vio un carnero, no vio un cordero, vio un carnero que con sus cuernos estaba entrelazado en una zarza, en unos matorrales. Entonces Abraham agarra ese carnero y lo sacrifica en lugar de su hijo. Bien, recordemos, es importante que primero apareciera el carnero, no un cordero. El cordero viene después. Le estoy dando un poco de adelanto de lo que es Éxodo, de lo que sería Éxodo. Pero en Génesis Jesús aparece como el carnero que sustituye al hijo en el altar del holocausto. Era importante que primero apareciera el carnero, porque el carnero tiene dos cuernos, que del carnero se sacan esos dos cuernos que en hebreo se llaman shofar. Es una especie de trompeta que es como son los cuernos del carnero, que cuando se toca nos habla de paz. Cuando se toca nos habla de congregarnos, nos habla de que el pueblo se reunía, nos habla de que en medio del jubileo el shofar se tocaba para darles libertad. Ese cuerno del carnero en el día del Yom Kippur se tocaba para darles paz, de manera que antes de ofrecerse el cordero, antes se ofrecía un carnero, porque el carnero se ocupaban los dos cuernos. Del carnero se usaban los dos cuernos, que son las dos trompetas, uno para anunciar al cordero para el holocausto con relación al pecado, y la otra trompeta final que habla Tesalonicenses 4 para anunciar el cordero, pero ya sin relación al pecado. Entonces, en Génesis, Jesús aparece como el carnero que sustituye al que van a poner al altar. Entonces, en Jesús vemos que Él es el carnero que nos sustituyó a nosotros. Primero, en ese momento con Abraham no se sacrificó un cordero. El cordero no se sacrificó un carnero. La pregunta quedó en el aire: ¿y dónde está el cordero? Dios se proveerá de cordero. Pero ofrecieron un carnero, que era lo que daba inicio a todo aquel sacrificio eterno que Jesús habría de ofrecer. Y dice que después de 3 días de caminar, Abraham vio el lugar del sacrificio y dice: quédense aquí, que yo voy a ir allá, adoraremos y regresaremos. Y qué casualidad, o cómo está todo tan perfecto, que en los 3 años de ministerio de Jesús le tocó subirse al altar en el monte Gólgota, porque el niño habría de ser sacrificado en un monte. Dice: y ofrécelo allí, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Jesús fue sacrificado en el monte Gólgota, en el monte de la calavera. Ahí fue y puso la cruz, que es la madera, el fuego, los cuchillos, y ven que cuando Jesús es sacrificado, a él le hacen una herida en el costado, porque el cordero lo degollaban con un cuchillo y le sacaban la sangre y lo ponían sobre el holocausto. Entonces a Jesús, cuando lo crucifican, le hacen una herida en el costado y ahí sale sangre. Eso fue lo último que él ofreció, su sangre. Entonces la muerte de Jesús es solo el inicio del sacrificio, no es el final, porque el carnero era lo que se ofreció cuando Abraham. Pero quiero llegar a Éxodo. Vamos a hablar qué sigue después. Vamos a leer
Éxodo 12, capítulo 5. Vamos a leer. A ver, Éxodo 12, 5. Recuerda que Jesús le dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes creen que en las Escrituras está la vida eterna. Pero las Escrituras dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Ustedes escudriñan la Escritura para tener la vida, pero cuando la Escritura las dirige a mí, ustedes no quieren venir a mí, entonces ustedes no quieren la vida. Dice, yo no los voy a acusar delante del Padre. Ustedes tienen quien los acuse, es Moisés. Porque si creyeran a Moisés, creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Moisés escribió de mí. Y cuando leemos esto, leemos que Moisés escribió de Jesús. Leemos que en el Génesis Jesús aparece como el carnero, que es lo que la provisión. Pero vamos a leer en Éxodo 12, que nos habla, Éxodo nos habla del cordero. Dice, el animal será sin defecto. 12:5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ok. Aquí en Éxodo aparece Jesús como el cordero que habría de ser sacrificado antes de salir de Egipto. El cordero es el que nos trae libertad de Egipto. El cordero era aquel animal que habría de ser sacrificado antes de salir de Egipto. El cordero, la muerte del cordero y la sangre puesta en los dinteles de las casas y en los postes, eran los que los salvaba al pueblo de Israel del ángel de la muerte, para que no murieran juntamente con todo el pueblo de Egipto. Entonces el cordero es el que nos trae libertad de Egipto. Dice que el cordero era sacrificado. El pueblo agarraba el cordero, lo degollaba, lo sacrificaba y se lo comía. Porque no solo lo sacrificaban, sino que lo ponían en el fuego y se lo comían asado. Dice, y se comeréis todo y no dejaréis nada. Y si para el día siguiente quedaba algo, lo quemaréis a fuego. Pero el cordero tenía que ser reducido a la nada. Y se lo comían, y si no se lo podían comer todo, lo que quedaba para el día siguiente lo quemaban al fuego, pero no quedaba nada. Ok, Éxodo nos habla del cordero, que Cristo es ese cordero que fue sacrificado. Desde el Génesis, Isaac dijo, papá, pero ¿dónde está el cordero? Y esa pregunta quedó en el aire por miles de años. Pero cuando Jesús viene a bautizarse al río Jordán y Juan el Bautista lo ve, dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista responde la pregunta que se hizo miles de años, Padre, pero ¿dónde está el cordero? Aquí está el fuego, aquí está la leña, aquí están los cuchillos, pero ¿y el cordero dónde está? Pero el pueblo, cuando vieron a Jesús y Juan el Bautista dice, este es el cordero que quita el pecado del mundo, ellos hubiesen tenido que enlazar y decir, cordero, pero ¿por qué cordero? Oh, ya sé. Porque el cordero está antes de Egipto. El cordero es el que nos trae libertad. Este es el cordero que no se sacrificó cuando Abraham. Este es el cordero que quita el pecado del mundo. Porque antes el cordero no quitaba el pecado. El cordero, la sangre de los corderos, de los machos cabríos que se ofrecían, solo cubría el pecado, pero no los quitaba. Porque dice en Hebreos que la sangre de los toros y de los machos cabríos no quitan el pecado, sino que solo lo cubren. Pero cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y usted ve que en la fiesta del Pesaj, la fiesta de la Pascua, el Cordero era elegido el 10º día. Y era inspeccionado por 4 días. Y qué casualidad, era inspeccionado por 4 días para asegurarse de que no tenía ningún defecto. Y qué casualidad que cuando al Señor Jesús lo arrestan, es inspeccionado por Herodes, Anás, Caifás y Pilato. Y dice, yo no encuentro ninguna culpa en él. Para mí este hombre es un hombre justo, él es un hombre inocente. El Cordero era seleccionado el 10º día y era
inspeccionado por 4 días para asegurarse que era un cordero sin defecto. Ellos seleccionaban al mejor cordero. Ellos seleccionaban al más robusto, al que tenía 1 año, y lo seleccionaban sin defecto. Si tenía algún defecto, ya era descalificado. Y cuando le preguntan a Jesús, pero dinos, tú eres el Cristo, le dice, tú lo has dicho. Y después de interrogarlo tanto, después de pasar a Herodes, Anás, Caifás y Pilato, ellos dicen, pero es que este hombre yo no encuentro ninguna falta en él. Yo no encuentro ninguna culpa. Este hombre es santo, es justo. Yo me lavo las manos porque ustedes van a sacrificar sangre inocente. Y Jesús es ese cordero que fue sacrificado, por nosotros. En 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En la versión, la Biblia Dios hablado dice, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. O sea que, ¿dónde está el Cordero? Juan el Bautista lo ve y dice, este es el Cordero de Dios, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo, borra el pecado del mundo. Cuando creemos en Jesús, Dios se deleita en hacer misericordia y agarra nuestros pecados y los tira al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se llama Jesús. Entonces Jesús dice, ¿pero ustedes quieren vida eterna? Ustedes se escudriñan porque ustedes creen que en las Escrituras está la vida eterna, pero cuando las Escrituras los dirigen hacia mí, ustedes no quieren venir a mí, entonces ustedes no quieren vida. No hay vida aparte de Jesús. El que tiene la Escritura, pero no tiene a Jesús, no tiene vida. Ellos tenían la Escritura, pero dice, pero ustedes no tienen a Dios, porque si tuviesen a Dios, la palabra estuviera morando en vosotros, pero no tienen la palabra y no tienen a Dios, porque las Escrituras los dirige hacia mí, pero ustedes no quieren venir a mí, entonces no tienen la vida. No, mire, no importa cuánta Biblia se sepa, lo que importa es tener a Jesús. A veces nosotros creemos en Jesús, a veces sin tener palabra. Yo me preguntaba, pero ¿por qué Jesús es el Cordero? Yo solo lo creía, mas no lo entendía. O sea, yo primero creí y después supe por qué. Pero es la fe lo que nos lleva a creer que Jesús es ese Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces dice, ¿ustedes quieren la vida eterna? Ok, escudriñan la Escritura. Pero cuando la Escritura los lleva hacia mí, ustedes no vienen a mí, entonces ustedes no tienen la vida. Entonces, dice, si creyeran a Moisés, creyeran en mí, porque de mí escribió Moisés. Moisés escribió de mí. Entonces, ellos escudriñaban la Escritura, pero no encontraron a Jesús. Cuando las Escrituras los dirigía hacia Jesús, decían, no, pero eso no es posible. No, busquemos otra solución, busquemos otra razón. Pero Jesús, en Génesis aparece como el carnero, que en sustitución de la ofrenda de holocausto, en el Éxodo aparece como el cordero que se sacrificó antes de salir de Egipto. Egipto tipifica el mundo. Y dice, Padre, los que me diste, ninguno se perdió. Y dice, no te pido por el mundo, te pido por los que me diste, para que los guardes del mundo. De los que del mundo tú me diste, aquí te los entrego. Me diste 12, te entrego 12. Pero de los que me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Dice, pero lo que Jesús está diciendo es que Él es el Cordero que fue sacrificado en el mundo para salvarlos del mundo. Jesús es ese Cordero. Ellos lo estudiaban, escudriñaban la Escritura, sabían todo acerca del Cordero, sabían los cortes específicos, porque el Cordero no era sacrificado a lo loco, no lo mataban como ellos quisieran, había una forma específica de hacerlo. Tenían que hacer unos cortes específicos, quitarle las entrañas, sacarle ciertas cosas, y lo sacrificaban, lo ponían en el holocausto, en la ofrenda del holocausto, y el fuego del holocausto lo reducía a cenizas.
el fuego reducía al cordero del holocausto a cenizas, y con esas cenizas mezclaban, combinaban en una jofaina las cenizas y las combinaban con la sangre del mismo cordero que le sacaron cuando el cordero estaba vivo. En otras palabras, el cordero se usaba la sangre cuando está vivo y se usaba la ceniza cuando estaba muerto. Y se combinaba sangre y ceniza para ungir el lugar santo y llegar al lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba, y después vamos en Levítico, cómo nos habla del sacerdocio. Levítico nos habla del sacerdocio levítico, pero nos habla de cómo el sumo sacerdote ofrecía sacrificio por el pueblo. Tal vez lo vamos a hacer en el próximo episodio, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero en Génesis y en Éxodo aparece como el carnero, y en Éxodo como el cordero. Entonces, ellos tenían la escritura, pero no pudieron encontrar, o no quisieron venir a Cristo, que era de quien hablaba las escrituras. Leer la escritura o hacer un mensaje y que no hable de Cristo es un mensaje a medias. Es un mensaje que carece del verdadero sentido. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, no es que no encontraron a Jesús, no es que lo descartaron, sino que lo llevaba. Todo apuntaba a que Jesús era ese Mesías, pero ellos no quisieron ir. No quisieron, dice, pero no queréis venir a mí. No es que no lo pudieron deducir, no es que no lo pudieron interpretar. Lo hicieron, pero no quisieron venir a mí. Dice: para que tengáis vida. Dice: pero ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros, pero no buscáis la gloria que viene de Dios. No piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien ustedes tienen la esperanza. Pero si creyeran a Moisés, creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En otras palabras, el plan de que Jesús habría de venir a la tierra a morir por nosotros es un plan que siempre se ha hablado, que siempre se ha testificado, y lo habló Moisés en los primeros 5 libros. Ahora vimos Génesis y Éxodo. En Génesis aparece como el carnero, que se ocupaban el cuerno. Es más, los cuernos se usaban para ungir. Y asimismo, para ungir, para anunciar el cordero que habría de venir. Y en Éxodo aparece el cordero, y Dios le dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. El día 10, el día 10, lo seleccionaban al mejor cordero, al mejor de todas las ovejas lo seleccionaban el día 10, y por 4 días era inspeccionado que no tuviera ningún defecto. Y dice, y el 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y Jesús asimismo murió entre las 2 tardes. Jesús es ese carnero del Génesis, y aparece en Éxodo como el cordero. Dice: Moisés escribió de mí. Hemos visto cómo Jesús aparece en las Escrituras. Y vamos a ver, tal vez en otro episodio más, cómo aparece en Levítico, Números y Deuteronomio. De cómo las Escrituras, lo que escribió Moisés, habla de Jesús. El testimonio de Moisés es que Jesús es ese Mesías, es ese cordero que habría de ser sacrificado, que habría de ser inmolado para perdón de los pecados, para quitar los pecados del mundo, no para cubrirlos. Y Jesús fue inmolado una sola vez para siempre. Dice, porque si fuesen como el sacerdocio anterior, sería necesario que el Cristo muriese varias veces. Pero no, murió una sola vez. Y vendrá una segunda vez sin relación al pecado. Falta una trompeta. La primera trompeta fue la de Juan, que dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Pero falta una segunda trompeta, la que dice Tesalonicenses, que dice con voz de mando, con trompeta de Dios, los muertos escritos resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados y seremos transformados para recibir al Señor en las nubes. Y así estaremos para siempre con Él. Moisés habla de mí, Moisés escribió de mí. Dice, pero ustedes no creen lo que Moisés escribió, porque si creyeran a Moisés, creerían en mí, pues de mí habló él. O sea que lo importante de Moisés es que él escribió de Jesús. Y dice, yo les voy a hablar de un carnero, les voy a hablar de un cordero en Génesis y en Éxodo. Y ese carnero y ese cordero hablaba de Cristo, de cómo él habría de ser inspeccionado por Herodes, Anás, Caifás y Pilato, y lo encontraron justo. Lo llevaron a uno y dice, no, en él yo no encuentro culpa, que lo juzguen otro. Y lo llevaron a otro, Anás, Caifás, Pilato, y dijeron, pero es que yo no encuentro nada en él. Él es un justo, él es un hombre justo. Ustedes van a sacrificar sangre inocente, van a derramar sangre inocente. Y el pueblo dijo, pues sí, pues que esa sangre caiga sobre nuestras cabezas y sobre la de nuestros hijos por todas las generaciones. Por eso Israel está como está, porque sacrificaron sangre inocente. Dice, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel de quien hace el tropiezo. Mejor lo hubiese sido que no hubiese nacido. Y el pueblo sacrificó sangre inocente al sacrificar a Jesús. El cordero era sin defecto, sin mancha. Y sobre su cabeza sacrificaban, ponían, el sumo sacerdote ponía su mano sobre la cabeza del cordero y confesaban todos sus pecados, y a un cordero lo dejaban ir y a otro lo sacrificaban. Qué casualidad que cuando juzgaron a Jesús, había uno ahí que era llamado que el ladrón de la cruz, y dice, ¿a quiénes soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y dice, no, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Y a Barrabás lo soltaron y a Jesús lo crucificaron. Moisés habló de mí. En Génesis aparece como el carnero y en Éxodo como el cordero. Y tal vez en un episodio más vamos a hablar de Levíticos, Números y Deuteronomio. Cómo Moisés escribió de Jesús. Dice, si ustedes creen a Moisés, creerían en mí, porque de mí escribió Moisés. El pueblo de Israel, con todo y el hebreo que sabían, con todos los intérpretes, los escribas, los fariseos que interpretaban la ley, con todo y eso no encontraron a Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué leyeron? No creen a Moisés, porque si creyeran a Moisés, creerían en Jesús, que Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías prometido por el Padre. Amén. Espero que hayan aprendido, y vamos a culminar en un episodio más sobre cómo Moisés escribió de Jesús. Mire cómo Dios tiene un plan trazado, perfectamente alineado, enlazado entre todos sus libros. El advenimiento de Cristo, el advenimiento de Jesús como el Mesías. Y Moisés escribió de mí. Si creyeran a Moisés, creerían en mí, porque de mí escribió Moisés. Moisés escribió de mí. Amén. Vamos a continuar en otro episodio, a hablar de Levítico, Números y Deuteronomio, de cómo Moisés escribió acerca de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque a nosotros, Dios, que no tenemos parte ni suerte en esto, tú nos has hecho parte, Dios, y nos has limpiado con la sangre del cordero inmolado, con la sangre del cordero, de un cordero justo, de un cordero santo, sin mancha, y que fue sacrificado en el altar, Dios, en aquella cruz de madera, que fue levantado en alto entre el cielo y la tierra, entre las dos tardes, fue sacrificado, Dios, para perdón de nuestros pecados. Te damos gracias porque tú nos has limpiado de todo pecado y nos has hecho reyes y sacerdotes, Dios, para gloria de Dios Padre. Te damos gracias, Dios, porque tú nos buscaste y tú proveíste el cordero que habría de quitar nuestros pecados. ¿Dónde está el cordero? Cristo Jesús
1 Corintios 5:7, ya fue sacrificado. Cristo Jesús, que es nuestro Cordero Pascual, ya fue sacrificado. Y te damos gracias por eso, porque tú proveíste el Cordero. Y el Cordero, el propio Cordero, llevó cargando la madera, llevó cargando la cruz. Y te damos gracias, Dios, porque Él mismo se ofreció para sacrificio. Y te damos gracias por eso. En el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, Dios, eternamente y para siempre. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Espero hayan aprendido cómo Moisés escribió de Jesús, cómo Jesús está escondido en el Antiguo Testamento, en la Torá, que es de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, cómo Moisés escribió de Jesús. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos a la próxima. Comparte el mensaje, comparte la verdad, comparte libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga.